Bueno, tenemos nuevo vídeo de un tema muy controversial y es la expiación limitada. Y tenemos exponentes como son Samuel Pérez Millos por un lado, con Francisco La Cueva, uno de mis teólogos favoritos, y por otro lado dos hombres de Dios sin ninguna duda como es Miguel Núñez y Michel Sugelén. Miradlo. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Predicamos el Evangelio a todos, porque potencialmente todos son elegidos, si quisieran. Es un decreto condicionado. Es ahí donde se equivocan los supercalvinistas. Que si tú afirmas que Cristo murió por toda la raza humana, eso implicaría que toda la raza humana murió en Cristo y por consiguiente con Cristo. Y entonces, de acuerdo a Pablo, la raza humana entera va a resucitar con Él. Tú creas más problema creyendo en una expiación ilimitada que si crees en una expiación limitada. Porque te vas a encontrar con múltiples pasajes que no va a poder explicarlo. Ahí te acabo de dar uno. En Cristo. No hay excepción en este asunto. No hay elección para condenación. No hay algunos predestinados para la condenación eterna y otros para la gloria eterna. El Evangelio de la Gracia habla de una obra de alcance universal. Cristo en la cruz del Calvario no murió por algunos, murió por todos. Cristo en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo, ha hecho un sacrificio para todos los hombres, especialmente para los que creen. Decir que esta doctrina de los 5 puntos del tulip es una de las más debatidas y una de las que menos gente ha querido y recibe, ¿no? Es como que es algo que cuesta mucho dentro de los evangélicos, sobre todo los luteranos desde siempre han debatido y han dicho que no, que eso está muy mal, porque por hablar del tema de acto y potencia, que no es el tema, no voy a hablarlo yo, pero sí que vamos a ver qué es lo que dicen nuestros hermanos calvinistas como Sugel y Miguel Núñez al respecto dentro del vídeo. Yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y Él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Él murió por el mundo. El tema ahí no es si Él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo porque Él no murió solo por los judíos, Él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que Él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos. Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, Él murió por todos los pecados. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos.
y la incredulidad no es un pecado, es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres. Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado. Cuando yo predico el Evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quiénes Cristo murió. Pero este que está aquí se fue a la condenación y ahora él va a pagar sus pecados. Sus pecados lo están pagando dos veces. Lo pagó Cristo en la cruz y lo está pagando él otra vez en la condenación eterna. Eso no tiene lógica, ni siquiera lógica humana para pensar que eso pudiera ser así. La razón por la que yo no voy a la gloria, por la que yo no voy a la condenación, la única razón es porque mis pecados ya los pagaron. ¿Y quién los pagó? Cristo Jesús. Entonces yo estoy exento de la paga. Eso es como la primera línea de razonamiento. En Romanos 6, el apóstol Pablo dice que si tú eres salvo, tú moriste con Cristo. Escucha bien, porque esto es vital. Y todo el que murió en Cristo, con Cristo, tiene por seguro que resucitará con Él. De manera que si tú afirmas que Cristo murió por toda la raza humana, eso implicaría que toda la raza humana murió en Cristo y por consiguiente con Cristo. Y entonces, de acuerdo a Pablo, la raza humana entera va a resucitar con Él. Tú creas más problema creyendo en una expiación ilimitada que si crees en una expiación limitada, porque te vas a encontrar con múltiples pasajes que no va a poder explicarlo. Ahí te acabo de dar uno. Cristo dice en Juan 6:39, que dicho sea de paso, el Evangelio de Juan es el Evangelio más predestinario, si pudiera usar la palabra, o el Evangelio donde la predestinación se ve más claramente. Porque Juan dice en 6:39, ¿qué cosa? Que todo el que el Padre me da vendrá a mí. Todo, sin excepción. ¿Pero quién? Todo el que el Padre me da. Ahí está claro. Si el Padre me lo dio, Él va a venir. No hay manera de que no venga. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de esa elección y va a mover cielo y tierra para que Él llegue. De esa misma manera, en Juan 17:2, en la oración sacerdotal que Cristo hizo horas antes de su crucifixión, Él dice que Él vino con autoridad sobre todos los hombres. Escucha, porque esto es claro. Yo he venido con autoridad sobre todos los hombres. Escucha ahora, para dar vida eterna a todos los hombres, no, a aquellos que tú me diste. Eso está ahí, eso está declarado por Cristo, en una oración entre Dios Hijo y Dios Padre. Yo tengo autoridad sobre todos los hombres, incluso para salvarlos o para condenarlos, pero yo vine a darle vida a aquellos que tú me diste. Y ahí mismo en esa oración Cristo habla de que Él no estaba rogando por el mundo, sino que estaba orando por aquellos que tú me diste. De manera que tú puedes ver otra vez que la muerte de Cristo tuvo un límite. ¿Y el límite cuál es? Aquellos que el Padre le dio. Ahora, todo el mundo cree en la expiación limitada de alguna manera. Porque si tú piensas que Cristo murió por toda la raza humana, pero que la muerte de Cristo solamente es eficaz para aquellos que el Padre eligió, entonces limitaste en poder la expiación de Cristo. De manera que tú o la limitas en poder o la limitas en extensión. Y lo que estamos diciendo, no puedes limitar en poder lo que Dios hace, porque su poder es infinito. Ahora la puedes limitar en extensión porque Dios la limitó en extensión y es eficaz solamente para aquellos que el Padre eligió en la eternidad pasada. Ahora vamos a ver la contraparte con uno de los mejores, diría yo, teólogos de habla hispana que ha producido, como es Francisco de la Cueva. Lástima que no estuviera en los medios como ahora para poder tener vídeos, conferencias, muchísimo más de él. Pero bueno, aunque sea, lo tenemos de esta manera. Y también, como no puede ser otro, Samuel Pérez Millos, otro teólogo precioso. Míralo. El apóstol está diciendo el mensaje de Dios sin quitarle ni añadirle nada, porque todo lo que el predicador añade o quite
a la palabra de Dios es cosa suya que no merece crédito y a veces puede confundir la palabra y confundir a los oyentes. De modo que hasta aquí lo que significa la palabra apóstol aquí y en todo lo demás. Esta palabra apostólica es tan fuerte que en Gálatas, en el primer capítulo, el apóstol Pablo se atreve a decir que no hay más que un evangelio y que a ellos, a los Gálatas, les están confundiendo los judaizantes. Predicamos el evangelio a todos, porque potencialmente todos son elegidos, si quisieran. Es un decreto condicionado. Es ahí donde se equivocan los supercalvinistas, que dicen, los decretos de Dios tienen que cumplirse porque la voluntad de Dios se cumple. Hermanito, un momento. Los decretos absolutos de Dios se cumplen infaliblemente. Los decretos condicionados se cumplen sí. Sí. Y Dios dice, si crees, serás salvo. Si crees, serás salvo. Si no crees, no. Dios no fuerza a nadie. Los decretos son condicionados. Pues bien, casi me he enfadado y todo, perdón. ¿Qué significa eso de que haya un escogió, una elección, antes de la fundación del mundo, cuando resulta que es en el tiempo y ahora, cuando cada persona toma o no toma la provisión de la salvación, ¿no? Bueno, aquí yo creo que hablé el primer día, en el estudio de Efesios, del problema espinoso de cómo se compagina la predestinación desde la eternidad con la salvación en el tiempo, en la cual hay un proceso en que el hombre interviene, rechazando o aceptando la gracia y el poder del Espíritu Santo. Pero aquí lo único que puedo decirles, ya les dije, miren, si se ven confusos en un problema tan difícil como este, tengan presente estas dos proposiciones. Primero, todo lo que es de salvación y por lo tanto de elección o predestinación es de Dios. Todo lo que es de condenación es cosa personal del hombre. Pero sí hay, dentro del plan salvífico de Dios y en Cristo, hemos de tener en cuenta que la predestinación tiene una presciencia. Que mediante esa presciencia, Dios sabe todo lo que en cualquier clase de circunstancias podría hacer una persona reaccionando ante cualquier proposición que se le haga y que si había de rechazar o no. De la misma manera que Él, para llevar a la salvación a una persona, le mueve psicológicamente de una manera finísima, ya sea tumbativamente, como dije anoche y anteanoche, tumba activamente con una gracia irresistible que el individuo se ve como sobrepasado ya de antemano, o de una manera muy fina y progresiva, en que va insinuándose y metiéndole una circunstancia y poniéndole una barrera para que no vaya para allí y abriéndole otra puerta para que venga por aquí. Esto lo hace finísimamente el Señor. Nosotros no nos damos cuenta, nos daremos cuenta allí. Y diremos, ay, qué gracias, Señor, de que me pusiste aquella barrera allí, por donde me iba a despeñar. Ay, qué gracias que me abriste aquella puerta. Y veremos entonces cómo, por qué circunloquios y de todas las cosas que puedan decir alrededor, Dios ha ido manejándonos, pero orgánicamente, suavemente, y nosotros hemos creído que hemos llegado a la fe por nuestras propias fuerzas, y no, ha sido el Espíritu Santo en la forma que ha ido. Pero en esa forma tan fina el hombre tiene la terrible facultad no de abrir, pero sí de cerrar. El hombre no puede abrir su corazón sin que Dios se lo abra, pero tiene la triste facultad de meterle un cerrojo por dentro y decirle, no te quiero recibir. No se puede ir más allá de este misterio, ya no se puede ir, pero sí lo suficiente para decir, como la ciencia de Dios, la presciencia de Dios es eterna e infinita, Él sabe desde antes de la fundación del mundo todas esas cosas que puedan pasar y todas las decisiones negativas, lo mismo que positivas, que la persona humana pueda tomar ante la acción del Espíritu Santo y la gracia de Dios. De modo que de esa manera se ha de compaginar. ¿Cómo se ha de entender?
Nosotros no lo podemos entender porque tenemos un entendimiento limitado, pero la inteligencia de Dios es tan infinita que puede ver todas las soluciones posibles y todas las entradas y salidas posibles, como ve también las resistencias. Yo no puedo ver más que esto, es decir, a mí mi propia inteligencia no me llega más, porque creo que no. El Espíritu Santo no te obliga a creer, pero te capacita para que puedas creer. ¿Me estás siguiendo? La responsabilidad es tuya. Tú puedes resistir a Dios, claro. Pablo dice, yo no fui rebelde al llamamiento a la visión celestial. Puede ser rebelde, puedo ser rebelde, pero el Espíritu Santo de Dios me capacita para que yo haga algo que es contrario a mí mismo. ¿Entiendes? De manera que el Espíritu Santo me ayuda, me impulsa para que yo haga un acto de obediencia y entregue mi vida a Dios. Es fantástico. Por eso la Biblia dice que la salvación es de Dios. La responsabilidad de condenación siempre es del hombre, pero la obra de salvación es siempre de Dios. Y la Biblia hace una afirmación solemne: la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. No olvidemos esto, porque estamos siempre en un mundo humanista en donde Dios es una gran persona, pero Él hizo una parte. ¿Oísteis alguna vez esto? Dios hizo su parte, ahora tienes que hacer tu la tuya. Tú no puedes decir nada. Una cruz suplementada es una cruz destruida. Dios hizo todo. Ahora tú tienes la responsabilidad de aceptar lo que Dios te da, ¿verdad? Nadie va a ser condenado jamás por negligencia de Dios. Va a ser condenado por responsabilidad humana. Todo lo que es de salvación es de Dios. Todo lo que es de perdición es responsabilidad del hombre. Debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Ahora nota esto. Y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El modo de la purificación es obediencia a la verdad. Lo digo de otra manera, es la aceptación de la verdad. ¿Quieres de otra forma? Es la respuesta que tú y yo hemos dado a la invitación proclamada en el mensaje del Evangelio y hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Cuando el Evangelio de la gracia se predica, siempre tiene una invitación, el llamado a todos los perdidos para que crean en Cristo. No hay excepción en este asunto. No hay elección para condenación. No hay algunos predestinados para la condenación eterna y otros para la gloria eterna. El Evangelio de la gracia habla de una obra de alcance universal. Cristo en la cruz del Calvario no murió por algunos, murió por todos. Cristo en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo, ha hecho un sacrificio para todos los hombres, especialmente para los que creen. En la cruz del Calvario, Dios abre la puerta provisoria para que todo hombre, por pecador que sea, creyendo en Cristo, reciba perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué evangelio es el nuestro? ¡Qué bendición proclamar un mensaje semejante! Dios me llama ¿a qué? ¿A hacer obras especiales? No podría hacerlas en el plano de la deidad. Nunca yo podría alcanzar una vida de pureza conforme a la voluntad de Dios. Pero me llama a creer en Jesucristo. Y la acción capacitadora para creer la pone Dios mismo también. Leo esta misma carta. He mencionado este versículo en la primera lectura de esta serie de reflexiones sobre la epístola. En el capítulo 1 y versículo 2, el apóstol Pablo dice que hemos sido escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Después de ver los dos vídeos, ¿a ti qué es lo que te parece? ¿Cuál crees que es la posición más correcta? Y si sabes alguna otra, cuéntamela y que te leo en los comentarios, porque seguimos aprendiendo aquí en Sola Escritura. De todas maneras, personalmente, creo, como los luteranos, como tantos hermanos en la fe, que potencialmente la sangre de Jesús tiene el poder potencialmente para salvar a todos. Ahora bien, en acto, lo que es en praxis, solamente para aquellos que reciben y que quieren creer.
Y esto es un tema muy difícil porque a veces se aborda entre la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Estuvimos hablando un poco porque hay que saber que John Owen, en su libro La muerte de la muerte, del Hijo de Dios, él ahí habla, todo lo que oigas de nuestros hermanos calvinistas normalmente es sacado de ese libro, porque existe la creencia que antes de decir que no crees en el calvinismo, antes de decir que has refutado alguno de sus puntos, tienes que leerte el libro, que es un tocho así, y luego ir punto a punto y refutarlo. Y ahí es donde dices que luego podrás decir que has refutado el calvinismo, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de estar con Alfonso Ropero, que nos habló esto. Hablar del tema y por eso estoy publicando algunos artículos. Y tengo un libro conmigo, bastante grueso también, que se llama, es muy significativo para que entendamos lo que pueda yo decir ahora. La muerte, en inglés, La muerte de Cristo, de John Owen. Este es un regalo de un amigo pastor del grupo al que yo pertenecía, que me lo regaló. Bueno, ahí está la dedicatoria en el año 1990, de 32 años. ¿Por qué me regaló este libro? Que bueno, es tremendo, letra pequeña y una forma de una letra muy apretada. Es un libro muy grueso, pues porque a mí me parece una monstruosidad creer que Cristo ha muerto solamente por los elegidos y que a los demás los ha dejado de lado. No puedo creer que Cristo ha derramado la sangre únicamente por aquellos que dicen que creen, porque el calvinismo mantiene eso precisamente, lo que llaman redención limitada, que Dios ha venido a salvar limitadamente. También le llaman redención particular, particularmente a los que son creyentes. Da igual cómo le llamemos, limitada, particular, hay algunos estricta. De hecho, hay una iglesia en Inglaterra que ya han cambiado el nombre, porque hoy quien quiere ser miembro de una iglesia que se llame así. Iglesia estricta, iglesia bautista estricta, no estricta en la ética, en la manera de vestir o en la manera de comportarte, sino que Cristo ha muerto estrictamente por los elegidos. Ellos quieren, y hoy se llaman iglesia de la gracia. Ya, bueno, por lo menos gracia, a todos nos gusta eso de la gracia, pero lo de estricto, y yo he estado en una de esas iglesias en Inglaterra y que eran estrictos, no sabían hablar de otra cosa. Bien, pues este libro, cuando ellos empecé hace ya más de 30 años, aunque solo hace 20 que ya rompí mis lazos porque era imposible continuar con ellos, empecé a negar esta doctrina y yo he hablado. Cuando iba, por ejemplo, en Irlanda con el presidente de las iglesias de allí reformadas, ¿qué pensaba él? Déjate esas cosas que ya ni les interesaba. Era un hombre mayor. ¿Por qué? Porque es muy serio. Este libro, John Owen, el que sepa un poco de calvinismo, se llama El príncipe de los teólogos puritanos. Vivió en el siglo XVII, 1600 y pico. Y según James Packer, que es un autor todavía moderno, J.I. Packer, dice que nadie debe acusar a los calvinistas de mantener una idea monstruosa de la redención limitada sin haber leído este libro y rebatirlo. Bueno, rebatir este libro, John Owen, la verdad, fue un erudito, un verdadero académico, además fue un hombre del Parlamento, que fue capellán del ejército de Oliver Cromwell, imaginaos. Sabía muy bien hebreo, sabe griego, y aquí en este libro usa mucho el hebreo y el griego para analizar cada palabra. Bueno, ¿cómo podemos rebatir este libro? ¿Cómo podemos responder a aquellos hermanos? Primero, intuitivamente. Es decir, antes de entrar en estudios, debemos dejarnos llevar por el sentimiento cristiano que se ha transmitido a lo largo de 2000 años, basándonos en lo que aprendimos casi en la escuela dominical, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Mundo y todo aquel que crea. No hay límite, no todo aquel que ha sido ya elegido, escogido desde la eternidad, sino cualquiera que cree. Ahora, el mundo, ahí está el problema. Una lectura directa de la Biblia dice que el mundo es el mundo en el que vivimos. Somos los españoles, somos los africanos, son los chinos, son todos los habitantes del planeta. Y ahí viene ya
que el calvinismo empieza a hacer un juego malabar. Y es que nada es lo que parece. Y dicen que el mundo no es el mundo. Sí, es el mundo, pero el mundo de los elegidos, no lo reducen. Porque ahí es donde empiezan los debates teológicos, que se juega mucho con las palabras. Y ya entonces yo ahí le digo que eso no es muy honesto. Y entonces allí donde hable de mundo, ellos van a leer siempre el mundo de los electos, de los escogidos. Y eso es fácil rebatir porque claramente la primera carta de Juan dice que Cristo ha muerto por nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino por todo el mundo. O sea que en la conciencia de los apóstoles, naturalmente yo me he beneficiado de la muerte de Cristo por la fe, porque he creído en el amor. Y el otro lo que hace no es que la salvación no está a su disposición, es que la rechaza. Es que él se niega, no que Dios ya le ha negado de principio. Esos textos, que ya digo, no es una tradición, porque a lo largo de la historia fue Agustín, luego en el siglo XIII se dio otro grupo que también restauró o rescató esta teoría de la doble predestinación y de la redención limitada, y los concilios antes de la Reforma lo negaron. Dentro de los protestantes solo el calvinismo cree esto de la redención limitada, no los luteranos, los bautistas, menonitas. El Concilio de Trento se escandalizó del calvinismo no por la predestinación, sino por la redención limitada. O sea, que el calvinismo es que no es que siga una tradición distinta, es las verdades llevadas a un extremo. O sea, las verdades bíblicas, ¿no? Porque no hay otra tradición oculta. Bueno, hasta aquí el vídeo. Decir que Dios os bendiga, que os voy leyendo por los comentarios y que seguiremos haciendo contraste de doctrina. Hay algo que quisiera decir. No hay que tener miedo al estudio. No hay que tener miedo a saber que dentro del cristianismo hay varias maneras y puntos de ver ciertas cosas. Entonces, contra antes las veas, contra antes las estudies, contra antes veas a ver qué es lo más bíblico, porque date cuenta que muchas veces ya no es tema bíblico solamente, es de interpretación de escritura, y ahí ves donde vienen los grandes debates, ¿no? Que uno lo interpretan de una manera, otros de otra, el texto sagrado, y ahí surgen los conflictos, las divisiones. Pero bueno, creo sinceramente que hay base escritural, sobre todo para lo que dice Francisco La Cueva y Samuel Pérez Millos, pero no obstante entendemos cuál es cómo está configurada la teología del Tulip, para tener que decir lo que dicen y por qué lo dicen los hermanos, que no es porque lo digan así sin más, como que no saben, no, aquí quitamos esos simplismos de nosotros, como es lo que nosotros queremos, estos son los que saben y los otros no saben. No, aquí los 4 teólogos que hemos puesto son gente de techo, gente que amamos, respetamos muchísimo y entendemos que está la diferencia dentro del cristianismo, ¿no? Con este tema. Pero ya digo, es uno de los temas más controversiales dentro del cristianismo y que es uno de los puntos menos aceptados en el pueblo cristiano, la expiación limitada. Nos seguimos viendo aquí en Sola Escritura, donde todos juntos seguimos aprendiendo.